creo que también se nos ha vendido esto de que uno todo lo que tiene que hacer tiene que ser perfecto y con excelencia, y que no se salga de la norma y que no tenga margen de error, etcétera. Pero es como, es demasiado importante cagarla. Hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres. Mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y hoy tenemos la segunda parte de todas esas cosas que no nos cuentan sobre el crecimiento personal. Hoy tenemos 4 puntos, a.k.a. mitos, a.k.a. cosas que no nos cuentan. O cosas tal vez no tan positivas sobre el crecimiento personal, pero que en realidad son súper necesarias de saber antes de empezar ese path, ese journey. Solo se me ocurren cosas en inglés. A mí me pasa demasiado. Y bueno, para acompañarnos otra vez tenemos a Yeka Gutiérrez. Recordarles que la pueden escuchar en su podcast, que es súper increíble, que se llama The Growth Project. Y bueno, nada, bienvenida Yeka otra vez. Gracias. Muy feliz de estar acá. Teníamos 6 puntos para la primera parte, tocamos 2. Hoy vamos a intentar tocar los otros 4. Sí se puede. Pero bueno, hablando de todas estas cosas que no nos cuentan sobre el crecimiento personal, vamos a hablar un poco, para empezar, sobre el amor propio versus lo que es la aceptación. Vamos a ver, creo que con respecto al crecimiento personal, igual con esto que hablábamos en el episodio pasado, ¿verdad? De que se nos ha vendido una imagen, también se nos ha vendido que tenemos que amarnos, ¿verdad? Y es esto que se ha vuelto súper cliché hasta cierto punto, y que en serio se nos ha bombardeado como el amor propio. Tenés que amarte, tenés que verte en el espejo y decir que sos divina, etcétera, que sos guapísimo. Y vamos a ver, o sea, creo que esto es uno de los procesos más difíciles, por lo menos a nivel personal, no sé ustedes, digamos, pero con respecto al amor propio, creo que muchísimas veces es lo primero que hay que hacer es simplemente aceptarnos. Y es de las cosas también más complejas, porque aceptarnos conlleva a aceptar un montón de cosas que no nos gustan. Entonces, antes para mí de amarnos, creo que es increíblemente importante aceptarnos como somos, y eso no quiere decir que no tengamos la necesidad de cambiar, o eso no quiere decir que no tengamos estas ganas, digamos, de comernos el mundo y de simplemente crecer y de cambiar en general, digamos, o con respecto a algún aspecto en específico en mi vida. Pero creo que sí se nos ha vendido esto del amor propio como que es algo súper fácil o como que es algo súper bonito, cuando en realidad es increíblemente difícil, es complejo. Y yo creo que lo primero es como, ok, ¿cómo hago primero antes de verme de tal manera y antes de, o sea, sentirme fabulosa, lo que sea? Es cómo hago para aceptarme, cómo hago para verme y para simplemente hacer las paces conmigo mismo. Sí, ese fue un proceso bastante largo en mí también. De hecho, o sea, yo ni me acuerdo cómo fue que hice todas esas cosas. He hecho mucha retrospectiva como para ver qué pasos seguí, pero sí yo me acuerdo que al principio era como yo me odiaba porque no era el tipo de persona que quería ser. Y todo el mundo, como vos decís, es como, no, es que usted tiene que ser así, tiene que ser flaco, pero también tiene que estar mamado y tiene que tener plata y tiene que tener un buen carro y todo esto. Y es como, yo no tengo ninguna. ¿Qué hago? Pero nadie te sabe decir esto, o sea, es como primero acéptese. Y también es como cómo se acepta, cómo llegas a aceptarte a vos mismo, porque vos decís, ¿cómo llego a aceptar estos defectos que no me gustan? Porque también está la parte, again, el contraste entre lo que vos decís, aceptarse y trabajar para cambiar. Porque es justamente eso, es como, ok, ¿cuál es el primer paso? ¿O cuál es? Y volvemos al mismo punto, no hay un solo paso, hay millones de pasos, pruébalo. Pero ¿qué podríamos decir como bases a tener en cuenta como para empezar a aceptarnos? Yo creo que también, súper alineado a lo que dijimos en el episodio pasado, aceptarse también es un proceso, porque vamos a ver, o sea, yo creo que es un proceso gradual donde vas a tener que ir haciendo pasitos para cambios enormes. Y muchísimas veces, no sé, digamos, lo pongo en el área física, decimos, yo me voy a amar cuando yo tenga este cuerpo, ¿verdad? Yo me voy a amar cuando yo me vea de tal manera. Yo me voy a amar cuando yo tenga este negocio funcionando por sí solo. Yo me voy, lo que sea.
Y creo que durante todo ese proceso o la pasamos demasiado mal o simplemente como que ni siquiera nos vemos, o sea, no nos apropiamos del mismo. Lo vemos demasiado como, ok, tengo que hacer esto, la paso demasiado mal, etcétera. Y yo creo que la aceptación es algo de todos los días. Es algo donde, y también llévense, o sea, me gustaría que se llevaran esto, o sea, aceptar tu cuerpo no quiere decir que no lo puedes modificar o que no lo puedes trabajar por él, o aceptar que vos sos una persona sensible no quiere decir que no puedes trabajar estrategias de cómo manejar tus emociones, o aceptar que sos una persona que le cuesta tal vez el manejo de ira no quiere decir que, o sea, no vas a poder tener como estas herramientas, o sea, aceptar es una parte mucho como desde la comprensión y desde la empatía e incluso desde la compasión. Pero eso no quiere decir que no estemos listos para poder hacer cambios. Y creo que es esto como a mí me pasaba muchísimo, ¿verdad? Incluso con mi cuerpo, creo que es algo que se nos da, o sea, seamos mujeres, seamos hombres, lo que sea, que yo de verdad era demasiado desgastante para mí odiarme siempre, o sea, como sentirme demasiado inconforme, este diálogo interno que yo decía, me decía cosas horribles, o sea, y no sé si les ha pasado, pero es esto como de, no, todo lo que estoy haciendo nunca es suficiente, literalmente me veo, y tras de todo es esto como de, si querés atraer, tenés que ser tal. Y entonces, en este momento también estamos bombardeados de esto, ¿verdad? De atracción, de energías, de tenés que ser Demasiado. la persona más increíble del lugar y así la gente se va, sos magnética y no sé qué. Y uno es como, ¿y qué pasa si nada más ni siquiera me he podido llegar a aceptar como soy? No me siento cómoda en mi propia piel, no me siento cómoda porque, no sé, ejemplo, tengo sueños demasiado grandes, pero ni siquiera sé cómo empezarlos. No me siento cómoda porque siempre digo o porque siempre empiezo algo y nunca lo termino. O sea, como son estas cosas que yo creo que aceptarse es increíblemente importante para en algún momento amarse. Y yo hoy por hoy no tengo tampoco la receta perfecta. Y me encantaría decirles como, bueno, el amor propio consta de tal y tal y tal y tal y tal. Porque eso también se nos ha vendido, ¿verdad? Pero yo también creo que una parte súper importante de la aceptación es, ok, yo puedo comunicarme constantemente conmigo misma, puedo ser compasiva, pero eso no quiere decir que yo me tenga que quedar en esa zona. No quiere decir que yo no tenga la necesidad de cambiar mis comportamientos, mis conductas, mi perspectiva, mi manera de verme, mi manera de valorarme. O sea, simplemente aceptarse es, ok, tengo este cuerpo, tengo esta genética, tengo, no sé, o sea, como estas son mis marcas, en algún momento puedo llegar a esto, pero en el proceso no me voy a odiar tanto porque es lo más desgastante de todo. Entonces creo que sí hago como recalco demasiado esto, el amor propio a veces se ve muy lejano y se ve muy, muy frustrante y como por demasiado tiempo o sea, se nos ha tirado esto de ámese. Si usted no se ama, nadie lo va a amar a usted. O sea, como si usted no se ama a usted mismo, no va a encontrar nada sano, no va a encontrar una relación linda, no va... Y entonces es esta presión como de, mae, necesito amarme. Y a veces incluso por las razones incorrectas. Necesito amarme porque si no, no encuentro un novio. O sea, y es como, no, por ahí no va. Pero por eso me gusta más la aceptación. O sea, me gusta más la palabra aceptarnos a nosotros mismos y saber que uno tiene todas las capacidades y la oportunidad de cambio. Yo creo que una de las partes importantes en lo que mencionaste es el diálogo interno. O sea, todo lo que nos decimos y lo que nos dice la sociedad. Porque creo que mucho de esto viene mucho desde ti. ¿Qué te dice la sociedad? Que no sos suficiente por esto, que te falta esto, que te falta lo otro. Y creo, haciendo como memoria, digamos, como pensando en este momento, una de las cosas que más me funcionó a mí fue empezar a recibir como información diferente a lo que siempre recibía. Por ejemplo, cuando, o sea, yo odio las noticias, no sé por qué, no me gustan, es como muy negativo y muy esto. El simple hecho de quitar las noticias y cambiarlo por otra cosa. O sea, el que mis redes sociales esté llena de un mensaje específico. Entonces, creo que eso a mí personalmente me ayudó a cambiar como mi diálogo interno. Incluso a lo que dijimos la vez pasada, cuestionarme, ok, lo que me dijeron no es lo único que existe. O sea, y Total. como decís, no es que fue de hoy a mañana. O sea, yo creo que fueron, no sé, un proceso de 10 años, podría ser, una cosa así. Full. Y es lo que vos decís, o sea, el amor propio no va a ser de hoy a mañana, se va a ver muy largo, se va a ver muy difícil. Pero si vos me preguntás ahorita, no sé, como que se vio muy rápido porque ya lo pasé.
Exacto. Entonces eso es como interesante, es como cuando estás del otro lado se ve muy largo, pero cuando ya lo lograste es como, oh, wow. Es como relativamente, voy a sobresimplificarlo, pero de una forma es como, oh, wow, era solo esto. Era como, Sí. así se siente, qué jeta. Eso es un poco extraño. Yo no pensé que el amor propio se fuera a sentir así. Full. Ok. Y, digamos, otra de las cosas que no te cuentan es que tengas amor propio, ya lo hayas desarrollado así, no significa que tengas días malos. O sea, no significa que siempre vas a tener días buenos. O sea, Obvio, porque yo también creo que el proceso de amor propio no es lineal. No es nada más como, bueno, hoy me odio, mañana no tanto, después me amo y después ahí puro pique para arriba. No, Sí, no. o sea, el amor propio es un proceso de verdad complicado, es un proceso donde te vas a sentir en algunos momentos en el pic y soy la persona más increíble y después, Sí. y no solo en términos físicos, o sea, quiero dejar eso demasiado claro, el amor propio también es creer en tus habilidades, creer en tus talentos, trabajar desde tus fortalezas, etcétera. Y también algo que quiero como que también lo profundicemos un poco es el hecho de que se nos está bombardeando de usted tiene que ser inseguro. O sea, todo el mundo nos dice, entre más inseguro usted sea, más fácil es de controlar. Y ni siquiera aquí metiéndome como en estas cosas súper filosóficas, sino el hecho como de todas las industrias hoy por hoy, desde moda, desde maquillaje, que nosotras como mujeres muchísimas veces es como usted, entre más inseguro sea, más yo voy a poder beneficiarme de eso y más voy a poder vender. Entonces, hoy por hoy ser seguro de sí mismo, hoy por hoy aceptarse, hoy por hoy invertir en uno es salirse un poco de la norma y es salirse de todas estas presiones sociales. O sea, yo no sé si ustedes han visto, pero no sé, con amigos suyos o amigas que ustedes ven a alguien súper seguro de sí mismo y todo el mundo es como, es que es insoportable, es que es demasiado aquí, es demasiado allá, porque todo, o sea, la norma es todo el mundo es súper inseguro, Sí, todo el cierto. mundo tiene este montón de cosas, entonces yo creo que también es como ir contra marea, sea Sí. como sea, Sí. amarnos y aceptarnos es ir contra marea y a veces es súper cansado, súper cansado, porque también nuestro diálogo interno se nos ha reforzado de que no, o sea, como de que en serio tenemos que ser incluso a veces hasta destructivos, súper destructivos para lograr cambios enormes. Cuando, porque es como, no, usted no está haciendo esto y bla, bla, bla. Y es como, ok, debemos también de aceptar este montón de cosas por las que tenemos que trabajar, pero no quiere decir que tenemos que tirarnos y serrucharnos el piso para poder ver resultados. ¿Me doy a entender? Sí, yo creo que volvemos a las herramientas. Full. ¿Qué cosa le sirve a quién? Tal vez a alguien sí le sirva eso, a alguien no. A mí sí me sirve eso. Digamos, a David Goggins, que es una de las personas que más admiro, él sí utiliza eso. Pero, again, es herramienta. Ajá. No significa que a Noé le sirva, no significa que a vos te sirva. Es, Full. ok, a lo que a usted le funcione. Y yo, de verdad, sí creo en esto que acabas de decir, de mientras más inseguro sos, más te pueden vender. O sea, Full. yo siento, again, esto suena medio conspiranoico y así, pero digamos, yo siento que uno nace completo. No voy a meterme en términos biológicos, psicológicos ni nada así. Es como me sirve a mí verlo. Yo siento que uno nace completo y la sociedad de una u otra forma te genera un vacío. Porque mientras más grande tu vacío, más te pueden vender para llenarlo. Es que sea, con todas las varas que le venden a uno, yo siento que por ese tipo de cosas, como a nivel social, es que uno también como que, como va creciendo, uno comienza como a pensar más en negativo que en positivo. Digamos, por ejemplo, si yo tomo X decisión, yo siento que lo más automático que le pasa por la cabeza a uno es como, mae, ¿y si no me sale bien? Mae, ¿y si no logro esto? Mae, o si no logro esta vara. Porque al final, claramente, lo importante es la satisfacción por lograr las cosas, pero si no las logro, entonces ya uno empieza ahí como a ver ahí como o sea, como ese caminito en el que si las varas no me van saliendo bien, entonces, o sea, yo siento que el amor propio también se va destruyendo cuando realmente lo importante es darnos cuenta, como vos decías, o sea, es un sub y baja, o sea, es construyéndonos, es conociéndonos, entonces también siento que justamente esa parte como el diálogo interno es importante, verificar qué pensamientos positivos o negativos tengo y cuál, o sea, y cuál sí me aporta y cuál no, o cuál es realmente que yo diga, madre, sí, o sea, eso suena muy negativo en mi cabeza, pero racionalmente como persona es como, madre, si no me está funcionando esta vara, ok, ocupo hacer algo para crecer, porque, madre, o sea, y como vos dijiste en el capítulo anterior, lo importante de cuestionarnos las cosas siempre, y es que suena muy cansado, pero es que de ahí todos los días es una nueva oportunidad para uno
hacer mejor las cosas, para hacer mejor, para crecer. Entonces, ese sacrificio es parte de, o sea, cuestionarnos es parte de, porque si uno no lo hace, uno va a vivir, o sea, en automático y uno va a ser dirigido por lo externo y cualquier cosa te va a afectar y no vas a tener personalidad, no vas a tener confianza, como, o sea, porque eso, digamos, lo que vos dices ahora, cuando uno ve a alguien seguro de sí mismo, confiado y digamos y demás, la gente lo que más dice es este mae se juega vivo, este mae no sé qué. Sí, Mae, en lugar de admirar las varas y decir, mae, wow, yo quiero ser como este mae, o mae, qué cool es este mae. No sé, varas así. Entonces, porque, o sea, eso yo lo relaciono mucho con esa parte que les dije de qué pensamientos positivos o negativos tengo de mí que me hace ver o me hace proyectarme en esa persona. Sí. Eso es increíble también. Es como... Sí, de hecho creo que eso nos puede llevar al tercer punto, que es la parte de tener un círculo social sano. Again, lo dijimos la vez pasada. Te venden el que el éxito es súper increíble y todo el mundo te va a amar y demás, pero la verdad es que no. O sea, cuando vas creciendo vas a perder un montón de gente. Pero, perdón que te interrumpa, No. pero eso te ayuda como a generar un círculo social sano. Sí, en el sentido de vos empezás a escoger tu círculo Sí. en lugar de que el círculo te escoja a vos. Literal. Entonces ya no es esta parte del colegio de me tocó este círculo social y me acoplo. Me toca ver eso todos los días. Sí, Exacto. exacto. Ahora es como, esta persona me está aportando y yo le estoy aportando. Qué cool. Y eso aplica mucho para el diálogo que uno se tiene. Sí, man. No sé si a ustedes les ha pasado que alguien empieza a usar una palabra y ya Sí, ustedes empiezan a usar. cierto. O gestos, algo así, es Exacto. como, madre, loquísimo. Y yo creo que eso es algo tan importante, madre, o sea, tener en cuenta que parte del crecimiento, digamos, lo que beneficia mucho a uno es que la gente con que uno se rodea, o sea, fijo, porque, Full. bueno, de hecho, la vez pasada yo tuve una conversación con Daniel y yo le decía, bueno, ahí estamos hablando un poco más, como más a profundo, y yo le decía, ma, es que yo no puedo solo, o sea, en esto yo no puedo solo, necesito que me ayudes. Entonces también es como tener ese ojo, ¿verdad? Y ver que, ma, qué importante es tener gente alrededor para que cuando te sientas perdido, digamos, es como tener esa gente que te guíe y que sepa quién sos, hacia dónde vas. Entonces, mae, es algo también súper importante tener en cuenta de que el crecimiento va de la mano con la gente que estás, con la gente que te quiere pushear, con la gente que te quiere ver bien, que es importante, mae. Y entonces siento que eso es un buen punto, digamos. Sí, o sea, yo creo demasiado en dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. O sea, de verdad. Sí, por 1000. O sea, heavy. Y también creo que es esto que igual se nos vende, que el crecimiento personal es muy solo, como un proceso muy solo, y en realidad no. O sea, somos seres sociales, o sea, desde lo más básico humanamente, y necesitamos redes de apoyo, necesitamos aferrarnos de personas, necesitamos inspirarnos de otras, necesitamos que si en algún momento exacto, decís, no puedo, que alguien me pueda dar la mano y me pueda decir como, ok, we got this, o sea, como literal. Y yo creo que eso también es algo que se nos ha enseñado, como el crecimiento personal es demasiado vos y ya, cuando en realidad no. Y no hay nada más chiva para mí como que crecer con amigos o como crecer con amigas. Y también creo que de las cosas, le estaba diciendo a Dani antes de que grabáramos esto, que para mí esto del círculo social más pequeño, ¿verdad? Esto es de las cosas que a mí más me ha costado en este proceso. Y en este proceso que, como decía Dani también, conlleva años. O sea, y eso es el asunto también, que de lo de la inmediatez, que te dicen como el crecimiento personal se hace en cuestión de unas cuantas semanas. Y no, yo llevo años, a mí en lo personal me afectó muchísimo la pandemia. O sea, para mí la pandemia fue así como, ya, la gota que derramó el vaso. Y yo dije, Jessica, o usted hace algo, usted hace algo. Y desde ahí he venido en este proceso donde he tenido que sacar tantas personas de mi vida y eso me da pánico. O sea, pánico. Hay gente que no. Yo siento que hay gente que se ve como que siempre ha tenido súper definida la cantidad de personas y como la calidad de sus relaciones. No es mi caso. Yo durante mucho tiempo de mi vida he sido como muy amiguera. Entonces me he involucrado con un montón de gente y yo tenía una situación donde pensaba que toda persona conocida era amiga. Y eso era súper difícil, digamos, para mí, porque entonces yo también como que me deposité esto, o sea, como que incluso se volvió mi identidad, como, ok, usted es una persona muy buena gente. Y entonces en el momento de que me empiezo como a invertir en mí, empiezo a crecer en todo ámbito, me voy dando cuenta que tengo que ir sacando personas de mi vida, que personas naturalmente y orgánicamente se van yendo. O sea, ni siquiera es un drama de, bueno, ya esta relación no puede continuar. No, nada más de la nada llevo 3 años sin hablarle a una persona y es como, ¿what? O sea, ¿qué pasó con mi amiga? O ya, y yo siento que también es eso. Creo que cuando
personas se van de nuestra vida, siempre pensamos que tiene que haber como esta pelea, como que se tuvieron que haber peleado, tuvo que haber un beef o algo así. Es como, no, muchísimas veces parte de crecer, porque yo creo que vamos siendo diferentes versiones, es como mi versión de hace 2 años ya no es compatible con la versión de esa persona. Y da miedo, o sea, y de verdad, no sé si es su caso, digamos como que a ustedes les da miedo y más bien, o sea, o se pueden sentir súper cómodos con un círculo pequeño, pero yo muchísimas veces pensé que un círculo pequeño era como usted no es, o sea, como que usted no está haciendo lo suficiente, como usted no es una persona entonces tan encantadora o tan linda o tan especial, o porque entre más gente usted la quiera, entonces eso, ahí iba mi valor y era súper complicado, ¿verdad? Porque en el momento que empecé a perder gente es como, y mae, ¿será que ya no soy tan buena gente? ¿Será que ya no soy tan especial? ¿Será que ya no estoy tan presente? Cuando en realidad fue que elegirme significaba elegir dejar ir a muchas personas. Y eso es algo que nadie nos habla, o sea, nadie, con respecto al crecimiento personal, y que personas que hoy por hoy, digamos, ahora que estamos hablando del cole, yo tenía un grupo de amigas, hoy literalmente solo le hablo a una, o sea, que yo decía, eran mis amigas de toda la vida, vamos a crecer por y para siempre, y después es como, ¿what? O sea, y es loquísimo porque también uno se siente hasta un poco culpable, como cambié tanto que ya no soy compatible con esta persona, y hay gente que en serio se queda muy, o sea, como que es súper parecida incluso a versiones de hace años atrás, y que yo digo como, ¿será mi culpa? Entonces como que creo que también hay que manejar esto de la culpa, como, ok, dejar ir personas también conlleva realmente crisis existenciales igual. Y a veces de verdad que amarse a uno mismo, crecer en todo sentido, es así como automáticamente muchísimas personas se van a ir, muchísimas. Y también tenés que identificar cuáles son las personas, ¿verdad? Que no querés que se vayan, porque yo siento que muchas veces también solo lo vemos desde una posición de víctima, como, ay, bueno, si es que esa persona no me aportaba. Sí, cierto. No, pero también yo le estaba aportando a esa persona, yo estaba siendo presente, o sea, porque a veces en serio solo nos enfocamos en nosotros, cuando en realidad de una relación es de ambas partes, ¿verdad? Sí, claro. Entonces es esto como de, ok, esta persona ya no me estaba aportando a mí, pero yo también, ¿qué estaba haciendo? Y de ahí también puede venir muchísimo crecimiento, como darme cuenta que tal vez en esta relación no fui mi mejor versión, y también incluso hasta perdonarnos, porque a mí me ha pasado demasiado que he perdido amistades y que yo digo, pucha, sí, fue por mi culpa, y que hoy por hoy me encantaría que me conocieran en esta versión súper renovada y que la he trabajado demasiado, pero es parte, o sea, es parte perder personas, y personas no solo amistades, personas significa relaciones de pareja, personas significa hasta familia. Entonces, sí, eso me parece importantísimo. Sí, a mí me parece muy interesante eso de las amistades. Yo no soy muy apegado con la gente, así como yo no soy muy físico, entonces no se nota mucho como mi apego, digamos. Pero digamos, hay gente con la que sí me dolería perder algo y gente con la que no. Pero yo siento que es mucho eso que no te cuentan. O sea, hay gente que te va a dejar de aportar y hay gente que simplemente se aleja, y no es que te dejó de aportar, simplemente tenés caminos diferentes. Es como que no ahorita diga, ma, quiero ser médico. Yo digo, ajet. O sea, y él crece en su camino de ser médico, no sé, digo yo. Y yo crezco en esto, por ejemplo, y los dos estamos creciendo. Simplemente no es que nos dejamos de aportar, es que los caminos se separan. Sí. Y es algo que en el cole no se... O sea, no, yo no conozco a alguien que diga, sí, en 20 años ya no vamos a estar juntos. Como, no, usted cree que toda la vida va a estar juntos con todo el mundo, pero no es así. De hecho, creo que en este punto podemos hablar justamente de la parte de disfrutar el progreso, no tanto el hecho de la perfección. Porque cuando estás en el cole, crees que lo importante en la vida es llegar a X punto. Y ya hablamos un poco de esto en la vez pasada, de disfrutar el camino y demás. Pero, again, en el cole tal vez te venden como tienen que ir a la U, tienen que tener un trabajo y tienen que casarse y tienen que hacer esto, y te van a setear metas. Esos puntos a los que tienes que llegar, pero no te dicen, ¿y el progreso? O sea, yo me caso un día. Y todo el resto de los años que pasó, yo me gradúo un día. Y todo el resto de los años que... Sí, entonces también esta parte de te van a vender la perfección, pero no te van a vender el progreso. Exacto, y va súper asociado, te van a vender los resultados y no te van a vender el proceso. Exacto. Y yo creo que esto ha sido súper, súper importante
con respecto a mi vida en lo personal, digamos, y como en redes sociales, ahora en el podcast, etcétera, es como prefiero empezar y como aprender en el camino, porque yo siento que hoy por hoy a todo el mundo igual se nos ha vendido esta idea, ¿verdad? De que, vamos a ver, solo puedes lanzar algo si ese producto está perfecto. O sea, solo podés, sea lo que sea, en este caso, digamos, el podcast, solo podés lanzar un episodio si está editado a la perfección, Sí. si todo está increíble, etcétera. Y yo creo que parte importante también del crecimiento personal es ir viendo el progreso e ir aprendiendo en el camino. O sea, de verdad, aprender en el camino vale muchísimo más que tener algo perfecto, porque hasta cierto punto, y estoy segura, ustedes ahora vuelven a ver atrás su primer episodio y ustedes dicen, Jesús, o sea, ¿qué es esto? Hice demasiados errores, demasiadas fallas, o sea, aquí y allá. Sí, claro. Pero lo más importante es iniciar, lo más importante es redireccionarnos, lo más importante es aprender, o sea, y yo sé que eso suena súper cliché, pero es eso, aprender, desaprender, o sea, creo que también se nos ha vendido esto de que uno todo lo que tiene que hacer tiene que ser perfecto y con excelencia y que no se salga de la norma y que no tenga margen de error, etcétera, pero es como, es demasiado importante cagarla. O sea, es demasiado importante cometer errores. Es demasiado importante incluso perder personas y decir, fuck, mae, si no hubiera hecho esto, no lo hubiera perdido. Pero es parte del crecimiento personal, como enfocarnos en el progreso y también algo súper importante, celebrar los pequeños progresos, porque siempre estamos enfocados en una meta y es excelente que tengamos un norte. Pero ¿qué pasa cuando siempre estamos viendo este norte, digamos, y después nos damos cuenta que hemos logrado un montón de cosas, pero nunca volvimos a ver para atrás? Como, mae, estoy segura que ustedes dos, hace un año atrás, en este momento han logrado un montón de cosas que ni siquiera hoy por hoy nos hemos dado cuenta. Porque como siempre estamos esperando como, bueno, what's next? ¿Qué es lo que sigue? Esto y lo otro. Y tampoco estoy diciendo como, bueno, quédense todo un año nada más celebrando. No, porque yo siento que es parte como seguir, o sea, como... Ok, keep showing up. A mí esa palabra me gusta, bueno, esa frase me gusta demasiado, pero también es como, ok, veamos los progresos, veamos esas cosas que en algún momento eran mi sueño y que hoy por hoy las tengo. O sea, es loquísimo. Dani, no, mentira, ¿quieres decir algo? No, perdón, es que me trajo a memoria un montón de cosas, es como si es cierto. Pero por eso, o sea, como que yo siento que también muchas veces, y ahora con la competitividad y este mundo súper globalizado y capitalista, sea como sea, es esto como de, ok, está bien, lograste comprarte el carro, pero bueno, ahora va a la casa, ¿verdad? Y entonces nunca nos sentimos suficientes, nunca nos sentimos como, Dios mío, o sea, estoy en 350 metas que no he logrado, cuando en realidad también he logrado un montón. Y es esto que también tenemos que ver nuestro proceso, porque entre más nos apropiamos de nuestro proceso, menos vemos al del otro. Porque cuando vemos al del otro, siempre vemos demasiadas fallas, siempre vemos demasiados faltantes, siempre vemos demasiada angustia, porque, bueno, esta persona ha logrado, sí, vamos a lo mismo, yo también he logrado esto. Entonces, creo que hoy por hoy también todo este journey, todo este proceso del crecimiento personal es mucho progreso. Y realmente, hasta cierto punto, yo no sé si existe la perfección en el crecimiento personal. No, yo digo que no, la perfección no existe. Es la idea que te venden la sociedad de siempre vas a tener un vacío. Y si tenés vacío, volvemos al mismo punto, te pueden seguir vendiendo. Hoy estaba escuchando un podcast que hablaba sobre plenitud. Y era de Dreyfus, de hecho. Y decía, yo he estado pleno cuando estoy triste y he estado pleno cuando estoy feliz. Y eso me pareció muy interesante porque te dicen, es que tienes que ser feliz. Y no, o sea, la felicidad es demasiado efímera, es como viene y se va en un minuto. Pero la plenitud, el fulfillment de algo que lograste siempre va a estar ahí. Nadie te puede quitar lo que creciste. Exacto. Y es justamente esta idea de que te venden que fallar es retroceder. Pero la única forma de retroceder es quedarse quedito. O sea, yo siempre digo, en la vida o te mueves para adelante o te mueves para atrás. No hay como quedarse igual. O sea, y fallar es moverse para adelante. Y te vendieron esta vara de que el progreso es solo ganar. No, o sea, el progreso es intentarlo, fallar. Es lo que yo digo siempre. A mí no importa si estás ganando o no. A mí lo que me importa es que te estés esforzando. Y ya. O sea, porque si te quedas quedito,
Ya, es que es el problema, quedarse quedito. Sí. O sea, no estás haciendo ese progreso que estamos viendo como... No importa que usted sea perfecto y llegue a $1,000 millones, no sé. Es como, ok, ya tenés $1 más hoy. Ya avanzaste un poquito más hoy. Total, y again, lo que digo, total. ese avance no es ganar. Ese avance es intentaste. Exacto. Y yo creo que es esto que se nos ha vendido de ganar. O sea, ganar, o sea, ¿qué? ¿Me entienden? Como que siempre es una competencia. Todo en esta vida se nos ha vendido como una competencia. Tengo que ser, incluso hoy por hoy, también se nos ha vendido esto de todas las personas, ustedes las tienen que ver como competencia y no como colaboración. Cosa que me parece chivísima que ustedes hagan, que no sea como, bueno, más bien colaboremos juntos, aprendamos juntos, mientras que hay gente que es como, y mae, no, jamás o sea, mi podcast y el tuyo, nada que ver. Entonces creo como que es esto de ganar, a veces es solo ganar uno mismo, o sea, no ganar contra algo o contra alguien, es ganar uno mismo y tener esta perspectiva y esta mentalidad full. Sí, yo creo que eso también viene del otro punto, es el cuarto, es el hecho de superar el miedo a la crítica y el miedo al rechazo. Porque mucho de eso viene de ¿y qué van a decir los demás? ¿Qué tal si esto que logré no significa nada para mis papás o para mi hermana o para mi familia o para mis amigos? Entonces, eso me ha costado mucho a mí. A mí me costó mucho el hecho de superar el que van a decir los demás. Porque uno de mis momentos más difíciles fue cuando se burlaron de mí. Obviamente, alguien más, ¿verdad? Entonces, eso me quedó muy pegado. El hecho de superar ese ¿qué dirán? No sé si todavía o sea, como que ya lo tengo, pero uno lo va trabajando, obviamente. O sea, eso pasó hace 10 años, no sé, nada así. Volvemos al mismo punto, todo es un progreso, es un proceso y es mismo punto anterior, es parte del progreso. Pero esta parte también se enfoca mucho en eso. O sea, esta frase que dice, hágalo con miedo. O sea, yo sí creo mucho en eso. Es como, si tiene miedo, hágalo. O sea, el miedo no se le va a quitar por no hacerlo. O sea, más bien... Sí, real. Yo creo que una de las cosas que también creo que todos pasamos por ese momento en el que hacemos las cosas, pero para que los demás lo vean. Entonces, cuando ya uno logra X cosa para que la gente me vea súper bien, súper exitoso, que estoy aquí, no sé qué, al final del día, por decirlo así, uno siente, o sea, digo como por experiencia igual, uno siente como ese vacío de decir, ay, qué madre, o sea, pensé que iba a ser mejor porque la gente me viera en esta posición o con este poder adquisitivo de un carro, lo que sea. Y después es ese, o sea, como dijo Ani, o sea, después que sigue. Porque tras de todo es eso, como que, mae, aprender a hacerlo por uno. O sea, yo sé que obviamente no se va a hacer de la noche a la mañana y digamos y demás, pero hay gente que sabe también que está, o sea, el por qué hacer las cosas, ¿verdad? Y que lo más importante es por uno, pero después de que lo saben, aún así siguen haciéndolo para quedar bien con la gente de afuera, o sea, con lo externo, para que te aplaudan, para que, uy, este más vale la pena, uy, este más no sé qué. Entonces, o sea, es cool y yo no sé ustedes, digamos, qué opinan sobre esto, porque siento que dice bastante, o sea, o al menos a mi alrededor yo lo he visto mucho y de cierta forma por eso también lo he aprendido como a identificar y también lo he hecho hasta cierto punto. Sí, o sea, vamos a ver, yo creo que tras de todo, lastimosamente, no es algo que me enorgullece mucho, pero yo demasiado tiempo de mi vida lo he trabajado montones, pero había vivido por y para los demás, literal. Y era esto como de que si estas personas tenían y me ponían, porque realmente como que uno lo obligan a estas exigencias y a estas presiones, ¿verdad? Como usted tiene que llegar a esto, usted tiene que alcanzar esto, usted tiene que ser esta persona calladita que no se queja, etcétera, etcétera. Y es súper difícil porque sea como sea, el ser humano muchas veces busca validación en otras personas. O sea, igual, seamos realistas. No es solo como, ay, bueno, necesito únicamente mi autovalidación y listo. No, buscamos la validación en nuestra pareja, buscamos nuestra validación en nuestros papás para que se sientan orgullosos, porque tras de todo es este peso gigante, ¿verdad? Como de, mis papás dieron toda su vida por mí, yo necesito devolverles un poquitito por medio de... Ok, entonces yo creo que siempre hay un miedo y como me lo dijo Dani, digamos, esto de hay que hacerlo con miedo. O sea, el miedo también es una emoción súper importante y es un instinto del ser humano. O sea, como que desde la parte más biológica del mundo, el miedo está. Y siempre. Entonces, creo que también muchas veces, vamos a ver, crecer
personalmente conlleva superar muchos miedos y no quiere decir que el miedo se va. Simplemente uno como que lo silencia, como ahí, medio. Sí, aprendes a lidiar con él. Exactamente, y lo aprendes a aceptar y haces un poquito las paces. Como, ok, va a haber miedo y tampoco es que cuando lo superas o por lo menos lo silencias un poquitito, los comentarios no te van a afectar. Porque yo también creo que la gente tiene como eso, como, ay, bueno, di, como empezaste, no sé, a hacer redes sociales, entonces, di, vos te expusiste y ese comentario horrible, di, ¿por qué? Si vos haces videos, di, tenías que estar súper preparada y es como... ¿Qué? O sea, no, voy un toque. La crítica también nos duele. Y la crítica no solo refuerza inseguridades, sino también crea, e incluso nos duele el ego. O sea, cosa súper importante. Entonces, creo que, y aquí voy a decir mi ejemplo del billete, es demasiado, y voy a poner un ejemplo personal. Yo, antes, cuando no tenía definido quién era, y cuando en serio nada más estaba en una crisis existencial, yo trataba como de, o sea, como de, vamos a ver, yo tenía un billete, ejemplo, y yo era un billete y yo lo que le daba los billetes a las personas y yo decía, usted tiene que poner mi valor. Entonces, si Dani pensaba que yo valía 100,000 colones, yo decía, mae, yo soy increíble, o sea, yo soy demasiado buena, yo soy demasiado buena amiga, porque Dani tras de todo ponía ahí un tip y decía como, Yeka es demasiado buena escuchando y es increíble. Pero ¿qué pasa si yo se lo daba a otra persona o se lo daba a mi mamá o lo que sea y mi mamá me ponía un 0, ejemplo, y decía, no, usted simplemente no cumple mis expectativas? Y cuando a mí me lo devolvían esos billetes, yo estaba súper confundida, porque si alguien me decía que yo era increíble y otra persona me decía que yo era una mierda, o otra persona me decía, mae, usted no vale la pena, o mae, usted me falló en esto, etcétera. Entonces, para mí era demasiado confuso, ¿verdad? Como... porque yo en ese momento ponía mi valor como persona en las manos de otros. Entonces, eso me costaba demasiado, hasta que después yo dije, pucha, yo soy la que estoy repartiendo mis propios billetes y yo soy la que tengo que poner cuánto valgo yo. Entonces, creo que parte súper importante de superar el miedo y superar la crítica es saber qué es lo que aporto yo, qué es lo que yo brindo a la mesa. No andar esperando que las otras personas validen eso, no andar esperando que las otras personas me digan, Jessica, estás haciendo un trabajo increíble, sino yo saber que yo estoy haciendo un trabajo increíble por todos mis esfuerzos, por todos mis compromisos, mis sacrificios. Y es eso que también yo lo hablaba con mi psicóloga, que ella me decía como, las situaciones que vos vas, ejemplo, ¿verdad? Hipotético, vos vas a darle, o sea, un valor demasiado importante para vos es darle a la sociedad, ejemplo, darle a la comunidad. Y vos vas a darle de comer a una persona de la calle, ¿verdad? Y entonces ya, o sea, como que lo normal es que, digo, vos lo des, te sientas plena, digas como, pucha, hice una buena acción, etcétera, y te vayas. Pero lo que vos necesitas es que esa persona de la calle te diga, sos increíble, me hubiera muerto mañana si no me hubieras dado este plato, de verdad, qué buen corazón tenés. Y como que yo siempre estaba esperando eso. Y yo creo que también parte de superar el miedo al rechazo es no darle tanta importancia y darle tanto poder a la gente. Porque sea, como les digo, siempre andamos buscando hasta cierto punto validación, pero en el momento en que vos comprendes quién sos y qué podés brindar a la mesa, ahí todo cambia. Todo cambia. Y no solo a nivel de personal, sino a nivel incluso hasta un negocio. Cuando vos decís, pucha, o sea, esto es lo que yo me voy a diferenciar, esta va a ser la experiencia que yo voy a dar, esta va a ser la persona que yo quiero ser, esto es lo que yo te puedo dar en esta relación, estás, o sea, como estás conmigo, lo hacemos. Entonces, como que yo siento que eso es parte súper crucial. Si vos no sabes quién sos, el rechazo siempre va a ser un constante, porque realmente ni siquiera vas a saber qué vas a estar como dando a conocer. Entonces creo que también eso para mí es crucial, o sea, y de las cosas que también me ha costado. O sea, como que en un momento de verdad, como les digo, yo vivía por y para los demás. Y entonces en un momento estaba como súper confundida, como, ok, si esta persona me decía, mae, hace esto, yo lo hacía, y después otra persona era como, si usted quiere ser mi mejor amiga, tiene que hacer esto. Entonces estaba all over the place. Entonces yo creo que parte increíble de superar el miedo al rechazo y la crítica, además de que es que todo el mundo siempre va a hablar, y yo sé que eso de verdad se nos pasa diciendo, pero es en serio. O sea,
es en serio, la gente va a hablar, sea si usted está haciendo lo que usted más ame, o sea si usted no está haciendo nada y está en su casa. Qué interesante esto que dijiste como de saber el valor que uno tiene. Creo que eso me cambió mucho a mí. Cuando empezás a entender el valor que tenés, ya no aceptas mierda de la demás gente. Porque es como, es que, o sea, diga lo que usted diga, yo sé que yo valgo esto, esto y esto. Si le gusta, bueno, y si no, también. Obviamente no tan tajante, ¿verdad? Pero, o sea, más o menos así. Es como, yo sé que yo puedo aportar esto, esto y esto. Si no te gusta, puedo trabajar, tal vez, incluso si yo estoy de acuerdo en trabajar en eso, pues genial. Y si no, pues todo bien. O sea, tal vez este no es mi negocio con vos, no es mi relación con vos, no es mi amistad con vos. Eso a mí me cambió un montón. No sé cuáles son los pasos. Tal vez después podemos hablar y filosofar sobre eso en otro episodio. Pero la verdad es que eso que dijiste a mí me ayudó un montón. El saber cuál es el valor que uno tiene. La verdad es que, bueno, nosotros hemos disfrutado demasiado este episodio. Yo también. Sí, está increíble. Chica, muchísimas gracias por haber estado acá. Me encantaría hacer otra. Me fijo. Pero después ponemos otro tema. Si les gustaría verme. No, mentira. Y recordarles que, bueno, ya si les gustó Yeka y su contenido, pueden ir a escuchar el podcast de ella. Es aún mejor que esto. Lo van a ver ya ella específicamente en su ambiente, en su cuarto, grabando. Literal, en mi cuarto. No tengo un estudio, pero prometo que vale la pena. No, de fijo, sí, o sea, escúchenlo. Es súper, súper bueno. La pueden escuchar en The Growth Project en Spotify, en Instagram. Y recordarles también que nos pueden seguir a nosotros en Instagram, TikTok, YouTube. Y nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que los vemos y los escuchamos en la próxima. Chao. Chao.